Bueno, bienvenidos al capítulo número 2 de la temporada 4 del curso de programación en Free Pascal Lazarus Project. Este capítulo es muy importante porque vamos a explicar qué es una clase. No voy a tener diapositivas ni voy a escribir, sino que lo voy a mostrar directamente con Lazarus. Acá nosotros tenemos el formulario, ¿sí? Entonces el formulario se representa a través de una clase. ¿Cómo se escribe? Esta parte que tengo acá es toda la definición de la clase. Entonces acá tenemos el nombre. El nombre de esta clase se llama TF Calculadora de Geometría. Y es una clase que hereda, vamos a ver luego qué es la herencia, pero por ahora hereda todas las propiedades de la clase T-Form. Si ustedes le dan control clic a T-Form, entonces él dice que es una clase. Y en Lazarus casi todo lo definen como clases. Si le damos el clic acá, aquí aparece como una ayuda. Descripción. Dice que implementa un... Bueno, ya donde aparecerá esa descripción. Será por acá arriba. A ver. No. Vamos a dar aquí control clic. Entonces, esta es toda la definición de la clase T-Form y es larguísima hasta aquí. Toda la definición, todas las propiedades que tiene propiedades, tiene procedimientos y tiene funciones. Pero esta también depende de esta clase, entonces le damos control clic. Esta clase también tiene funciones privadas, procedimientos, funciones, propiedades y también es larguísima. Entonces la clase T-For hereda todas las propiedades de custom for. Y aquí tenemos otra, control clic. Esta clase se llama Custom Design Control y esa clase hereda de Scrolling Wing Control. Si hacemos control clic aquí, entonces T-Scrolling Wing Control es una clase que se hereda de Custom Control. Custom Control hereda de Wing Control hereda de Control, Control hereda de LSL Component, LSL Component hereda de Component y Component hereda a su vez de varias clases. Persistent, bueno, y ahí podemos nosotros irnos para mirar como todo el árbol de componentes. Entonces la clase es una definición que me permite, digamos, crear una plantilla y esa plantilla poderla usar varias veces o implementarla o llamarla varias veces sin tener que modificar o tener que crear nuevo código. Entonces una vez que se define la clase, yo ya puedo empezar a crear objetos. Aquí está esta clase, ¿sí? Esta clase se llama calculadora de geometría y es una clase que hereda de formulario. Tiene aquí unos elementos que son los botones, el page control, los paneles y un procedimiento que es el for create. Tiene unos procedimientos públicos que yo creé, que es el log y limpiar consola, y esos se implementan acá. Entonces cuando yo creo esta variable que se llama f calculadora geometría, que es de este tipo de calculadora geometría, aquí en esta variable estoy llamando a todas las propiedades que tiene esa clase, que son estas. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es crear un archivo para geometría analítica, pero lo vamos a tratar de hacer desde lo fundamental. Para eso ustedes qué van a hacer, archivo, y ahí les sigo explicando qué es una clase y qué es un objeto. O sea, todo este video va a tratar de siempre estar explicando eso. Le van a dar aquí nueva unidad. Entonces a esta unidad tiene aquí una interface, un uses y falta aquí algo que se llama el type o el tipo, que es donde vamos a definir nuestra primera clase. Nuestra primera clase se va a llamar T. Posiblemente hayan otras librerías por ahí que definan el elemento T. Entonces yo le voy a poner aquí como una nomenclatura que es GA, es la clase TGA punto, o sea de geometría analítica, y escribo así, esto es igual a una clase. Esta clase la vamos a heredar del tipo TObject, de tipo TObject. Le doy acá enter y él me crea el en. Entonces una clase tiene unas propiedades, unas funciones
unos procedimientos y unas variables que son de varios tipos. Están las variables privadas, están las variables públicas y están las variables publicadas. Las publicadas son las que ustedes pueden ver aquí en el inspector de objetos. Todo esto es la definición de una clase. Si ustedes le dan clic acá a cualquier elemento, por ejemplo al panel, ven que ahí mismo cambia de propiedades. Entonces este panel, que es un objeto, así como se ve acá, es un objeto, y ahí es donde viene la palabra programación orientada a objetos, tiene que ver con toda la definición de lo que es el objeto, que el objeto tiene una alineación, un alignment, o sea, si el texto se alinea al centro, a la izquierda, a la derecha, tiene un autosize, bevel color, tiene el caption, tiene el color, la fuente. Todas estas son las propiedades que configuran un panel. Entonces nosotros queremos crear una clase que se llama punto. La clase debe tener dos elementos públicos, que es el constructor, que siempre lo vamos a llamar create, y el destructor, que siempre lo vamos a llamar destroy. Y acá le ponemos una palabra reservada que se llama override. Una vez que tengan esto, le presionan Control, Shift y C para implementar el constructor y el destructor. Y aquí les aparece lo que dice inherite destroy. Vamos a guardar esta clase en las librerías y vamos a crear aquí una carpeta que se llame geometría analítica. Entonces la vamos a llamar así, UTGA punto. Y me pregunta acá, la nueva unidad no está todavía en la ruta de la búsqueda de la unidad. ¿Añadir al directorio? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Démosle aquí control D. El constructor es para reservar una instancia, se llama así, una instancia de la clase en la memoria del PC, en la memoria RAM. El constructor es para reservar ese espacio se reserva de forma dinámica, de tal forma que si al objeto se le van agregando cosas, él va ampliando la memoria, pero no aquí, sino en la instancia. El destructor lo que hace con esta palabra override es traer con este inherite destroy todas las propiedades de la clase object. Tiene un destructor virtual que lo que hace es ir a destruir o quitar el espacio de la memoria RAM. Entonces aquí fundamentalmente estos dos elementos tienen que ser públicos. Vamos a empezar a usar esta clase en nuestro formulario principal. ¿Cómo la usamos? Presionamos Alt F11 y obtenemos el TGA punto. Desde aquí me voy a permitir explicar otras cosas. Entonces yo voy a crear aquí una variable privada que se llama punto. Y punto va a ser de tipo TGA punto. Fíjense que aquí dice que ya es una clase de tipo object. Ese punto yo lo voy a crear por acá en un botón. En este botón puede ser, al cual voy a llamar elementos, voy a llamarlo punto, así, punto. Tiene una fuente muy grande, va a ponerle una fuente de 10 y un nombre que lo vamos a llamar SB probar puntos, porque vamos a hacer muchas pruebas con puntos. Entonces vamos a crear el evento y le generamos el onClick. Bueno, ya tengo la variable aquí que se llama punto. Inclusive que voy a quitarla mejor de ahí y la voy a crear aquí como una variable local. Listo. Entonces miremos acá. Punto. Y yo escribo aquí punto, control espacio. Entonces, ¿qué es lo primero que nos aparece? Create y destroy. El create es para yo, como les decía, crear el elemento en la memoria. ¿Cómo lo hago? Llamo a la clase TGA punto, le digo créeme una instancia de su plantilla, de su clase en este elemento. Ahora esto
ya se ve, bueno, es una variable, pero la vamos a ver como un objeto. Esto es un objeto y ese objeto tiene propiedades. Y ahí es donde vienen las propiedades de qué tipo son, si son privadas o son públicas. Entonces vamos a crear una propiedad privada que se llama X de tipo real. Esta propiedad solamente se puede acceder dentro de este archivo. Aquí de arriba a abajo usted puede utilizar X en cualquier parte. Sin embargo, si ustedes se vienen acá y luego esto quieren escribir punto X, no les va a aparecer en ninguna parte. ¿Por qué? Porque es una variable privada, es una propiedad privada. Lo mismo puede hacer con Y. Entonces un punto tiene X, Y y posiblemente Z si está en 3 dimensiones. Pongámoslo solo XY porque quiero geometría analítica. Ahora las voy a eliminar de ahí y voy a crear una propiedad publicada. En el published por lo general se escriben todo lo que se llaman propiedades, se escribe así: property X de tipo real. Entonces si nos vamos al formulario, aquí es la parte principal, y doy control espacio, me apareció mi property X. Quiere decir que está publicada y se puede acceder por fuera del archivo. Por eso es que solamente podemos hablar de público y publicada por fuera del archivo. Todo lo que sea privado es para yo hacer un manejo interno de mi clase. Entonces yo le puedo decir que X es igual a 5. Y ya tengo punto, la variable punto. Inclusive esto se puede llamar A. Y el punto A en la abscisa X, como para que lo entendamos mejor, tiene un valor de 5. Pero esta propiedad necesita un respaldo. Entonces para que tenga un respaldo, ustedes escriben aquí property X y acá al final presionan control, shift y C. Y entonces esto les crea dos cosas. Les crea una variable privada de tipo real a la cual le pone una F adelante. Esa F es una nomenclatura de Pascal y esto funciona aquí en Lazarus y funciona en Delphi igualito. Y luego crea un procedimiento de tipo también privado que lo llama set. Aquí adelante esta palabra set también la pone, digamos que es una implementación del mismo Pascal cuando yo presiono control, shift y C. Entonces esta propiedad se llama X, es de tipo real, va a leer la información de esta variable y va a escribir la información a través de este procedimiento. Esto lo hace así, digamos que para la seguridad de los datos y que yo desde aquí no pueda acceder a f de x. Si yo pongo f de x no está, pero si pongo x sí está. Cuando yo le escribo 5, lo que hace la clase es que viene y utiliza este procedimiento, inclusive que yo ni siquiera lo puedo usar. Set x, no lo puedo usar, tiene que ser x. X envía este valor, lo envía por esta función y le pregunta si el valor que ya tengo almacenado en mis registros de datos es igual al que me envían, exit, es decir, no haga nada. De lo contrario, ponga el nuevo valor. Entonces resulta que yo aquí escribo otra vez a.x igual a 5. Entonces, ¿qué va a decir él acá? No, pues si ya tiene el mismo 5, ¿para qué lo voy a volver a almacenar? Gasto memoria y gasto recursos. Entonces simplemente déjelo como está. Si es diferente, si yo aquí pongo 6, entonces ahorita sí hace la nueva validación. Ahí tengo la propiedad X. Ahora vamos a crear la propiedad Y. Property Y es de tipo real. Yo antes escribía todo esto, pero me di cuenta de que le pongo simplemente el punto y coma y control, shift y C. Y entonces aquí viene la clase y me implementa el f de y y el procedimiento y lo hace bien organizadito, bien como lo debe escribir. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya puedo tener a.y es igual a 6. Y entonces ya definí el punto 5,6. Sin embargo, uno dice, pero bueno, esto es muy raro escribirlo así porque yo estoy acostumbrado a escribir un punto, se escribía de la siguiente forma, 5,6.
es donde vienen los procedimientos y las funciones que ya venimos utilizando en la temporada 2. Entonces puedo crear todas las propiedades, las pongo publicadas. Aquí en el público, entonces primero va el constructor y el destructor y después vienen los procedimientos y después las funciones. Entonces acá escribo procedure y acá puedo establecer el punto. Podría escribir la palabra set, pero esa palabra está reservada. Ahora, el nombre que nosotros utilicemos para un método, para un procedimiento, una función, si lo usamos muy bien, va a ser muy ilustrativo, va a ser también bonito mirarlo. Entonces yo le pongo, por ejemplo, asignar y le pongo X y Y de tipo real, punto y coma. Bueno, le pongo Control Shift y C para implementar ese procedimiento. Entonces me lo genera acá. Ojo, este X y este Y no son estos mismos X y Y. Son diferentes. Lo que estos dos pertenecen solamente a este procedimiento, no pertenecen a nadie más. Pero yo los llamo como parámetros para escribir. Listo, uno dice listo, ya tengo aquí unas variables privadas que solamente puedo utilizar por fuera, perdón, por dentro del archivo. Entonces voy a aprovechar que aquí me están mandando este método y yo voy a asignar X y voy a asignar Y. Entonces aquí ya no necesitaría yo escribir esto, lo voy a dejar comentado. Yo podría escribir esto, a.asignar, y entonces dice, uy, esto ya está como más bonito, porque le pongo así, 5,6, y ese ya es mi punto. Bueno, ahora yo quiero imprimir ese punto en mi consola. Tengo dos formas, o le envío la consola dentro del objeto, o el objeto me devuelve ya un punto organizado en forma string. Hagamos la segunda opción. Vamos a crear una función. Las funciones se crean después de los procedimientos. O sea, estoy explicando bien ordenado esto. Primero va constructor, después va el destructor, luego van los procedimientos públicos y luego las funciones públicas. Función. Aquí entonces le vamos a escribir esto, toString. ToString sin parámetros. Simplemente eso lo que hace es devolverme un string. Presiono Control, Shift y C. Entonces aquí yo le digo, bueno, el resultado de esta función va a ser un format. Un format que va a tener un paréntesis, un número real, coma, otro número real, y los dos números reales va a ser f de x y f y. Recuerden que el f no es porque se llama la función f de x o función f de y, no, ese es el punto x, sino que le pones a f para distinguirlos, que estos son variables privadas. También se me ha olvidado comentarles que en Pascal se utiliza la letra T para definir a todo lo que es un tipo. Entonces este es un tipo y ese tipo es una clase. Entonces mire que todo es con TObject. Si van al formulario, acá dice que esto es de test, tpage control, tpanel, tspeed button, tsynedit, ttouch, todo tiene la T. ¿Por qué? Porque es un tipo. Entonces yo aquí ya definí esta función para toString. Ahora aquí parece que no tuviera mucho sentido, pero si ustedes se van para este otro lado y usted quiere poner un log del punto, entonces usted dice a.toString. A mí me da a entender el toString que va a convertir ese punto a una cadena de texto. Vamos a ver si es verdad. Lo compilamos y le damos clic acá y ahí mismo me aparece esto, 5 y 6. Entonces me aparece aquí coma, coma y coma. Bueno, pero ¿qué es eso? Entonces recuerden que como ya estamos en programación orientada a objetos, podemos hacer muchas cosas. Como función format yo no la manejo mucho, entonces voy a cambiarlo por otro formato, que sería el de las comillas simples, el de float to string. Entonces yo acá le pongo comilla, comilla, y acá también comilla, comilla,
y lo dejo así. Entonces aquí va más float to string. Aquí está la función float to string y le paso el f de x. Y acá también más float to string f de y. Eso no quiere decir que sea menos óptimo, no, lo que quiere decir es que yo no sé usar mucho el format. Ya si ustedes lo investigan a más a fondo, pues lo pueden usar con mayores herramientas. A mí me gusta este porque yo acá puedo crear un format settings de tipo T, format settings, que es un registro, y acá le digo que fs punto separador decimal va a ser el punto. Entonces yo acá le paso como parámetro opcional fs y fs. Listo, entonces cuando yo compile ya creo que me tiene que aparecer 5 puntos y vamos a ver. Listo, ya me aparece sin este. Ahora vamos a probar un decimal. Le decimos, listo, yo quiero el punto 5,6 y el 6.7. A ver cómo los pone. Mire que los estoy asignando así. Entonces, ahí está. Y ya me lo puso con el punto. Ahora, usted dice, bueno, ¿y ese objeto qué más puede tener? Porque ya tiene la propiedad X y la propiedad Y. Y acá se llama A. Pero si yo quiero que lo ponga toString y que además le ponga un nombre, dice, creémonos la propiedad nombre. Entonces aquí, property nombre. Ese nombre va a ser de tipo string. Usted le pone un punto y coma y aquí control shift y C. Ya me creó aquí el set nombre y la variable f nombre. Siempre lo va a hacer así. Y ahora aquí la propiedad es publicada. Entonces usted apenas cree el punto, puede escribir esto, f nombre. Dice, este punto yo quiero que se llame A. Cuando usted le diga toString, entonces lo que puede hacer con el toString es aquí ponerle el nombre. ¿Cómo se lo va a poner? Así, f nombre más, y ahí le queda el punto. Ya usted determina si le pone un igual para que se vea que el A es igual a ese punto. Entonces punto, y ahí está A igual a 5.6. Le podemos poner como unos espacios para que se vea así. Entonces le voy a poner aquí espacio y espacio. Listo. Ahora viene la parte más interesante. Yo ya hice este archivo y entonces, ¿cuáles son las ventajas y las potencias de programación orientada a objetos? Que esto es una plantilla que me sirve para cualquier cantidad de objetos. Entonces voy a borrar esto de acá. Y ahora yo quiero crear otros dos puntos, el punto B y el punto C. Y tan fácil como escribir coma B y coma C. Ahora me copio este fragmento de código. Entonces yo quiero crear el punto B, hago esto, B, llamo a la misma instancia de punto, pero ya lo va a seguir llamando con la letra B, porque así se llama la variable. Le digo, usted se va a llamar B, B1, pongámosle B1. Le voy a asignar los puntos 10 y a usted en la parte de Y le voy a poner la raíz cuadrada de 10. Y así de potente es porque le puedo asignar. Ahora lo que hago es b.toString. Vamos a probarlo. Entonces le digo acá y ahí está el punto B1. ¿Y cuántos puntos puedo hacer de instancias de un mismo objeto? Todos los que quiera. Puedo hacer todos los puntos del A hasta la Z y no pasa nada. Lo único es que la memoria RAM se va llenando. Se va llenando de elementos. Pero eso era lo que quería mostrarles. Es como un breve panorama de lo que es una clase. Entonces, repito, esta es la definición de la clase. Hasta aquí. Y este toString no sé por qué aparece ahí como en rojo. Esta es la definición de la clase y acá se llama la instancia de la clase. La estoy instanciando para que pueda crear muchos objetos. Para terminar este video vamos a crear el punto C. Punto C.
no necesariamente usted lo tiene que llamar con una letra. Usted puede decir, bueno, este punto se va a llamar circ, así. Este es el punto C, creo la instancia y ya puedo empezar a utilizar los propiedades públicas. Solo propiedades públicas. Entonces cuando le digo crear, entonces ya tengo el punto circ y tiene estos elementos. Bueno, hasta ahora espero que lo que he explicado quede claro. Lo más importante, lo que más me interesa de esta clase es que comprendan que hay variables y procedimientos privados que solamente se pueden acceder dentro de este archivo, que está el constructor y el destructor, que son prácticamente obligatorios para poder crear el objeto o instanciar en la clase. Entonces esto se define como una clase. Cuando yo ya le pongo la instancia aquí, entonces A ya es un objeto. Y también que tengan presentes que este es el orden para crear el constructor, el destructor. Aquí va toda la lista de procedimientos, luego la lista de funciones y luego toda la lista de propiedades. Y esto es lo que compone un objeto o una clase. En el siguiente video vamos a ver cómo un objeto que nosotros hagamos puede heredar las propiedades de otro de estos. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo.